Bienvenidos a todos y a todas a este ciclo de charlas que organizamos en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En este año tan particular, en el cual nos enfrentamos a una pandemia y a una cuarentena mundial, lo cual intensificó algunas de las problemáticas históricas a las que se enfrenta el sector de mujeres y otras diversidades, nos pareció fundamental mantener vivos los encuentros en manera virtual para poner en agenda y debatir estos temas de relevancia social. En esta agenda vamos a tratar algunos temas relativos a las carreras de las mujeres, sobre todo en el ámbito jurídico, y también vamos a charlar sobre algunos temas puntuales de derecho internacional que tienen especial incidencia en cómo se desarrollan las relaciones sociales. Para hablar de los primeros temas vamos a estar escuchando a la doctora María Inés Corrá del estudio Bombshell, quien nos va a hablar sobre cómo las mujeres pueden promocionar a otras mujeres. Luego vamos a estar charlando con la doctora Mercedes Rodríguez Giavarini, quien nos va a contar qué es lo que hace de un estudio jurídico el mejor lugar para el trabajo y el desarrollo de las carreras de las mujeres. Yendo a nuestro segundo eje temático, vamos a estar charlando con el doctor Marcelo Aevi, un especialista en criminología, quien nos va a hablar de las mujeres en el sistema penal y correccional. Y por último, escucharemos a la doctora Liliana Eve Literio, quien nos va a hablar sobre las normas laborales internacionales que defienden el trabajo de la mujer. Vamos a contar con un cierre de la doctora Mónica Pinto, exdecana de la Facultad de Derecho de la UBA. Los invitamos a acompañarnos durante todo este ciclo de charlas, desde hoy, lunes 8 de marzo, hasta el 11 de marzo a las 18 horas, en vivo en nuestro canal de YouTube, La Ley Redacción Jurídica, y también los invitamos a descargar en forma gratuita nuestro diario del 8 de marzo, en el que abordamos la temática de la perspectiva de género desde el derecho. Muchas gracias por acompañarnos y sin más, los dejo con nuestra primera invitada. Como les adelantábamos recién, en la sesión del día de hoy tenemos de invitada a la doctora María Inés Corrá. Les cuento un poco más sobre la autora. Además de ser socia y co-head de las áreas de Derecho Administrativo, Regulación Económica y Arbitraje Internacional en el estudio Bombshell, ella es cofundadora y directora ejecutiva de Women Way in Arbitration LATAM. Quédense en esta entrevista en la que nos va a contar cómo las mujeres podemos promocionar a otras mujeres. Bueno, bienvenida Inés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Nos puedes contar cómo veis la situación de las mujeres en los grandes estudios y en especial en el campo del arbitraje internacional? En primer lugar, lo que se da, digamos, como un dato duro es que tanto en los estudios jurídicos como en las universidades, que es donde salimos con un título, hay una presencia de mujeres, ¿sí? Muy amplia. El 50% o más de la población en las universidades, digamos, de derecho, en las escuelas de derecho y en los estudios jurídicos actuales de cierta estructura, de cierto tamaño, son mujeres, ¿sí? O sea que hay una presencia femenina importante en la base. Sin embargo, en los roles y posiciones de liderazgo, el número se reduce sustancialmente. La foto de socias, por ejemplo, mujeres, en un relevamiento que hicimos el año pasado junto con Andrea Walde, que es directora de jurídicos de Pharmacity, para un estudio que hicimos, un trabajo para publicar, mostraba números que rondan entre el 4% y el 20% en estudios de un cierto tamaño, ¿sí? De número de socias mujeres. Ese es un número bajo. Entonces, puede haber algún estudio que tenga algún porcentaje un poco mayor, alguno menor, pero el número en posiciones de liderazgo es bajo. Sin embargo, se da esta situación donde la presencia femenina es cada vez mayor. Incluso, como digo, superando el 50% de los profesionales de estructuras, digamos, de estudios jurídicos de un tamaño mediano, ¿sí? Yendo para grande, que Argentina tiene varios de estos y por supuesto a lo largo de Latinoamérica y por supuesto globalmente.
Así que esa es la situación, que tenemos un número reducido. En el arbitraje internacional, la situación de subrepresentación en esas posiciones de las mujeres no, es un poco el reflejo de lo que es el mercado legal, ¿sí? Y lo que uno nota son, yo te doy 2 ejemplos, porque yo siempre voy a los datos duros, porque los datos duros son los que nos permiten trabajar un poco mejor y no caer en el error de las percepciones. ¿Sí? Las percepciones siempre tienen una cierta subjetividad o un rango de subjetividad amplio. Si uno mira los rankings de publicaciones, las publicaciones más distinguidas en Dispute Resolution, en Latinoamérica y sobre todo en Argentina y en Latinoamérica es más difícil que distingan por arbitraje internacional, pero dentro de lo que es Dispute Resolution o incluso en arbitraje internacional, uno mira los referentes, los rankings de referentes, más allá de cómo se toman estos rankings, de las más prestigiosas, ¿sí? De las que uno confía, la presencia de mujeres es de 0 a muy escasa, ¿sí? Y esto es claramente una subrepresentación cuando, por ejemplo, uno ve 40 nombres. 40 nombres, si hubiera 3 o 4 puedo entenderlo a una cierta altura, por una cuestión de que viene todo un modelo de una determinada manera. Pero cuando uno ve un ranking con un número importante de nombres y no ve ninguna presencia de mujeres, casi como decir que no hay mujeres trabajando en dispute resolution o arbitraje internacional, y las hay y son muy buenas y son claves, y este es el punto, en los equipos. Entonces, ahí hay una enorme subrepresentación y esto se nota mucho en los países latinoamericanos, incluido Argentina. Incluso más en dispute resolution y arbitraje internacional respecto de otras prácticas de derecho, que también tienen una subrepresentación, pero pueden tener un poco mayor presencia femenina en este tipo de referentes. Luego, en arbitraje internacional es muy importante, hay un aspecto muy importante que son los appointments de árbitros, ¿sí? Las designaciones de árbitros. Aquí hay estudios, hay muchos reportes, se han estado trabajando en estadísticas en los últimos años y se siguen las estadísticas, y ahí lo que uno observa es lo siguiente. A partir de hace, vamos a decir, 5, 6, 7 años atrás, por supuesto hay asociaciones que tienen un trabajo muchísimo anterior, pero uno empieza a ver que ha habido la existencia de un progreso en el número de designaciones de mujeres en los últimos, vamos a decir, 5 o 6 años. El trabajo de las asociaciones que promueven la representación igualitaria ha sido enorme y ha sido realmente muy importante en este progreso. Estamos hablando de ERA Pledge, de Arbitral Women, de Women Weighing Arbitration Latam, que es la más reciente y la primera, digamos, en Latinoamérica, que me involucra, digamos, personalmente, ha sido y es muy importante. Y el progreso ha ido de un porcentaje por abajo del 10% a que en los centros internacionales, como ICC, vaya subiendo a un 28% en el último registro del año pasado, con lo cual el porcentaje es importante, increyendo. Pero, no obstante, hay otros que superan ese porcentaje y otros que están muy por abajo. Los centros regionales arbitrales en designaciones, en general, sacando alguna excepción en Brasil, están por debajo, bastante debajo. Necesitan mucho trabajo. Ahora, esto no significa que haya un progreso ascendente que va a seguir, sino que se necesita todavía mucho trabajo. ¿Por qué? Y seguir insistiendo. Primero porque empieza a ver como una curva de quemadura y la verdad que 28% todavía sigue siendo subrepresentación, con el número de mujeres activas en la práctica, ¿no? Porque esto es lo que hay que tener en cuenta. Y segundo, lo que se advierte es una repitencia, o sea, que son las mismas mujeres las que se designan. Entonces, cuando uno entra en ese análisis, que por supuesto tuvo que existir lo anterior para entrar en ese análisis, nota que si uno va al número absoluto de mujeres, de reales mujeres, la base no se amplió tanto.
Por supuesto es una práctica muy especial, es una práctica que de por sí es bastante acotada en cuanto al ingreso como en esas posiciones, pero necesita trabajo. La buena noticia es que hay organizaciones y hay cada vez más voluntad de trabajar en los centros arbitrales, en las firmas, un poquito más atrás de los centros arbitrales, pero de trabajar en la diversidad y en una mayor representación de las mujeres en estas posiciones de árbitro y también, por supuesto, la otra cara tan importante que no hay que descuidar en la práctica arbitral, que es los liderazgos de las mujeres dentro de los equipos de abogados en las firmas, ¿no? Entonces, esto diríamos que estamos mejor que antes, todavía falta mucho trabajo, hay hoy muchas voluntades para hacerlo y eso es una buena noticia. Y con respecto a lo que nos comentás, ¿cuáles crees que son los prejuicios a los que aún se deben enfrentar las mujeres abogadas para desarrollar tanto su carrera profesional como un cargo de liderazgo? Bueno, a ver, hay mucho también de esto de trabajo hecho y estudio hecho sobre lo que serían, yo te lo ampliaría un poquito más, que es las barreras, ¿sí? Estas barreras, estas limitaciones comprenden los prejuicios, que nosotros llamamos los sesgos, ¿sí? Implícitos, inconscientes, pero también hay otras barreras que hay que identificar adecuadamente, porque todo el trabajo de diversidad gira alrededor de poder identificar las barreras para trabajar acciones concretas sobre ellas. La primera es la de los sesgos, un poco lo que viene con la pregunta, que son los prejuicios, ¿no? Y sí, efectivamente hay sesgos inconscientes. Hay mucho para hablar de los sesgos, pero a mí me gustaría destacarte algunas ideas. Hay algunos sesgos que están arraigados en los estereotipos, ¿sí? Del perfil de la mujer, ¿no? Respecto del perfil del hombre. Entonces, está esta idea de que las mujeres pueden ser menos agresivas, ¿sí? Menos como tomar decisiones sin imponerse, y entonces esta idea de que para ser líder hay que imponerse de algún modo, marcar terreno, eh, o ser más adversas. Estas son prejuicios, estoy hablando de prejuicios, no estoy hablando de que esa es la realidad, sino el prejuicio inconsciente de que la mujer pueda ser más adversa al riesgo y la posición de liderazgo esté asociada a asumir riesgos, ¿sí? Y así se pueden enumerar varias que tienen que ver con el estereotipo. Creo yo que el límite real está dado en que la mujer líder implica un modelo de liderazgo distinto. Entonces, para poder aceptar a las mujeres líderes, tenemos que aceptar que hay un modelo de liderazgo distinto. Y no los mismos modelos de liderazgo que han existido hasta el momento o han sido preponderantes hasta el momento. Y creo que esto es la barrera, si se quiere, mayor, porque esto implica que quienes hoy lideran, que en su mayoría son hombres, puedan aceptar que haya otros modelos de liderazgo, otras formas de llevar a cabo el liderazgo, distintas a las conocidas por ellos y a las que tienen internalizadas. De allí el problema de los sesgos internos, ¿no? Porque está internalizado esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay desconfianza. En general hay desconfianza en aquello que es distinto. Entonces, y la zona de confort es la que yo conozco. Creo que el punto clave sobre el que hay que trabajar es que hay modelos, puede haber modelos de liderazgo distintos y son valiosos, ¿sí? Y al contrario, creo que si uno tiene que hablar de un óptimo, es justamente el que conjuga los distintos modelos de liderazgo y puede sacar, digamos, el mejor provecho de esta conjugación de distintos modelos que rompan y neutralicen sesgos. Porque una sola forma de hacer las cosas no es, sin ninguna duda, no va a ser la forma más creativa ni más innovadora. Eso seguro. Entonces, y como nosotros en el progreso de todas las prácticas, incluida el arbitraje internacional, necesitamos innovar, necesitamos ir rompiendo algunos moldes justamente para superarlos, no para destruir nada, sino para superarlos,
la diversidad tiene ese valor agregado. Entonces, ese es el punto de los sesgos, ¿no? En cuanto a que yo creo que el punto clave es que están los estereotipos, pero también sobre todo está el que se necesita aceptar modelos de liderazgos distintos y que son liderazgos del mismo igualmente, pero probablemente uno podría pensar más colaborativos, ¿sí? Más de integración, más de escuchar y no tanto de imponer un terreno y aún así ejercer autoridad, porque el punto del liderazgo en todo caso es el de tener y proyectar una autoridad e inspirar. En definitiva, son dos de los grandes elementos de un verdadero líder. Entonces, creo que es ahí. Y las otras barreras, muy rápido, porque no nos vamos a poder extender demasiado, como uno quisiera, son que a través de estos sesgos y estos estereotipos se produce una segmentación horizontal, donde las mujeres están como encasilladas dentro de una organización en un tipo de tarea y los hombres en otra. Por supuesto, esto no se da de esta tal manera, digamos, tajante en una organización, hay mucha movilidad. Sin embargo, es un tema de tendencia, ¿no? De que después veas un gran número en posición, en un estudio jurídico, por ejemplo, de producción, de estar produciendo documentos, produciendo trabajos y no liderándolos, ¿sí? O no liderando lo que es esencial, y acá respondo un poco tu pregunta sobre el desarrollo de la carrera. Tenemos que no solo ser técnicamente excelentes y cumplir con los máximos estándares y lograr el trabajo eficiente y todos estos ideales a los que uno pretende acercarse, sino también desarrollar relaciones. Nuestro trabajo también implica desarrollar relaciones, ¿sí? Y este desarrollo de capital social se le llama, que es el desarrollo de las relaciones, que se llama networking, ¿sí? Es algo que en general las mujeres no han estado al frente y, y ahí hay lugares donde no se le ha dado la misma oportunidad que a los hombres para estar al frente de esas relaciones. Y eso es esencial para poder acceder a cargos de liderazgo. Tener ese relacionamiento es esencial y tener las competencias y el desarrollo de competencias para ese relacionamiento es esencial. Y hay muchos más. Y el último es el conocido, la compatibilidad entre los roles familiares y los roles, digamos, profesionales. Porque al cabo de la carrera uno va creciendo y la mujer se expone a la situación donde puede haber necesita algo que el hombre hasta hoy, ojo, porque esto es otro de los modelos que hay que ir trabajando y rompiendo, hasta hoy ha sido la única que ha tenido que hacer esa conciliación con un sacrificio. Y trabajar un modelo de desarrollo de carrera y luego de liderazgos que sea compatible con las características que tiene la mujer y las otras, y esta situación de que en un determinado momento puede estar en situación de tener una familia y tener hijos, ¿sí? Es otro de los aspectos que no se ha cuidado tanto para lograr oportunidades equitativas de desarrollo de carrera y esto es una realidad, ¿sí? Esto es una realidad, ejemplos claros. En algunas oportunidades el desarrollo estaba en que se le haga una carrera alternativa. Ya si es una carrera alternativa, no es la carrera, digamos, ¿no? Entonces, si yo creo una carrera alternativa, ya no es la carrera. Y lo que hay que hacer es algo distinto, es acomodar estas participaciones en asociaciones, en reuniones de networking, a una mayor flexibilidad que permita a la mujer que tiene una familia y que tiene un espacio donde tiene que cumplir roles de cuidado, que pueda ser compatible con esto, además, por supuesto, de la otra lectura más social, más cultural, que es el compartir los roles de cuidado. Pero ¿qué pasa? Si vamos a esperar el cambio social de cómo compartir los roles de cuidado en la familia para luego tener un reflejo en las prácticas legales, esto es lo que decía Bill Gates y su hija en algún video el año pasado, que es,
Si esperamos que esto salga como culturalmente, en su ritmo, digamos, sin intervenir, son 200 años. Entonces hay que esperar a 200 años. Nadie está dispuesto a esperar a 200 años, nadie quiere hacerlo. Lo que tenemos que hacer es adecuar y adaptar para que las mujeres tengamos estas oportunidades y en ningún caso se deba llegar a una opción excluyente. Esto es lo que no podemos permitirnos. Ninguna estructura legal, jurídica, estudio jurídico, centro de arbitraje, empresa, cualquier organización no puede hoy aceptar tener una opción excluyente para las mujeres de este tipo, ¿sí? No la hay, se está trabajando enormemente. Te quiero decir por qué, antes de seguir. No tener una perspectiva de diversidad de género y otras más, pero hoy hablamos de la de género, en las organizaciones legales y en las firmas jurídicas en particular, solo es pérdida. ¿Pérdida de qué? De talento. Entonces, el punto es que trabajar la diversidad de género y la perspectiva de inclusión y diversidad en los estudios y estructuras jurídicas y en las empresas también es un objetivo estratégico para lo que es un aspecto clave de cualquier organización, que es la gestión y retención de talento. Si esto hoy no se produce, se pierde talento. Las organizaciones están expuestas a pérdidas, nunca a ganancias, a pérdidas. Por eso es que se está trabajando y cada vez hay más concientización dentro de las organizaciones para empezar a plasmar acciones concretas para lograr la mejor retención y desarrollo de los talentos femeninos dentro de las organizaciones. Las personas que se encuentran efectivamente en algún cargo de liderazgo, ¿qué decisiones o políticas podrían llegar a asumir para intentar fomentar el acceso igualitario a las oportunidades por parte de las mujeres y cerrar esta brecha salarial? Bueno, brecha de todo tipo, incluida la salarial, es correcto lo que mencionás. A ver, yo distinguiría dos cosas. Una es la organización, ¿sí? Porque recién hablábamos de el que está en posición. La primera responsabilidad es de la organización, ¿sí? La organización tiene que tomar conciencia de esto y adoptar programas y medidas efectivas que incorporen esta perspectiva de diversidad de género y de inclusión, ¿sí? Y esto es muy importante porque tú puedes tener dentro de una organización agentes de cambio que estén convencidos, pero dispersos y sin una decisión de la cabeza de la organización, como un programa, una política, esto pierde efectos, ¿sí? Entonces, lo primero que se necesita es tomar conciencia desde la cabeza, que son los boards, los comités ejecutivos de los estudios jurídicos, aquellos que deciden la gobernanza, digamos, o llevan la gobernanza de estas estructuras. Entonces, esto desde ya es indispensable. Luego, el que lidera la práctica o las áreas de práctica, pero necesitan ese otro aval para toda la organización. No puede ser de un área, sino que es de toda la organización. Y yo te diría que en este sentido hoy hay mucho trabajo, ¿sí? No es algo tan novedoso que es importante implementar desde una perspectiva de diversidad y de inclusión programas de mentoring, programas de sponsoring, que esta perspectiva esté en el diseño del programa de carrera para poder dar iguales oportunidades desde la base a las mujeres y los hombres, ¿sí? Efectivas y proactivas, no como va sucediendo, porque lo que se hace sin pensar está atado al sesgo. Para poder trabajar y romper el sesgo hay que pensar, tener una voluntad, digamos, ¿no? Y decidir un programa que positivamente diga, bueno, vamos a tener te doy las ideas, en general, un programa de mentoring que incluya mujeres y hombres, ¿sí? Como mentorís, digamos. Un programa de sponsoring donde apadrinás y promovés a tal o cual profesional que lo distinguís como un talento,
Y es mujeres y hombres. Participación en conferencias, en congresos, mujeres y hombres son los que voy a promover en esos espacios. Reuniones, congresos o conferencias donde impliquen todo ese ala de reuniones de networking, mujeres y hombres. Liderazgo de proyectos pequeños cuando todavía están en la base, mujeres y hombres. Si uno no da la oportunidad de desarrollar esa capacidad con el puesto efectivo o con el desafío efectivo, es prácticamente imposible que se desarrolle y que se mejore, ¿sí? Entonces, esto es indispensable, digamos, tener esta conciencia en todo lo que es el programa de carrera. En cuanto a la brecha salarial, y dar esas oportunidades de desarrollo, vuelvo a decir, de visibilidad, de, por supuesto, formación, pero la formación la hacemos, porque las mujeres la hacemos, nos apoyen o no nos apoyen en esa formación, y de desarrollo de capital social. Y después, otro aspecto que digamos, me parece que es como este ABC de desarrollo, es el tema de la brecha salarial. En general, en esas estructuras se reconoce más a aquellos que logran tener mayores vinculaciones, porque son los que, en definitiva, a futuro van a lograr la gestión, la gestión del negocio, ¿sí? De la cartera de negocio. Bueno, un aspecto para poder corregir distorsiones, porque si uno mantiene las distorsiones, estas se mantienen en el tiempo, es poder reconocer el trabajo de producción que hacen mayormente las mujeres, probablemente en estas etapas cuando ya crecieron, cómo se reconoce el trabajo de generación. Esto inicialmente es importante. Yo no digo que lo lleves en el tiempo, pero inicialmente es importante porque si no, no quebrás estos compartimentos. Si vos no ponés un estímulo en ese sentido, y eso es algo que es realmente muy importante. No puede haber mujeres que estén menos remuneradas. ¿Sí? En definitiva, todos sabemos que en estas estructuras nadie trabaja solo. Todos trabajamos en un equipo y todas las fases de ese equipo y todos los factores de ese equipo y elementos de ese equipo son indispensables para el resultado final. Entonces, no puede haber esa brecha que sí existe entre el que tiene ese relacionamiento y logra a partir de ese relacionamiento una gestión de negocio respecto del que hace todo el trabajo o hace gran parte del trabajo y que no es de gestión sino que es de producción. Entonces, son algunas de las herramientas que al menos temporalmente hasta que logres una igualdad de oportunidades son importantes. Pero en cualquier caso, el punto clave es la igualdad de oportunidades. Y la igualdad de oportunidades desde la base. Porque si no, discutir la punta cuando no hiciste la igualdad desde la base es más difícil. Lo que hay que dar es una igualdad de bases en oportunidades de desarrollo y desarrollos de competencias. Porque las competencias, incluida la de ser líder, se desarrollan. Y ahora yendo un poco a lo que es la situación sanitaria actual, ¿crees que la pandemia y el trabajo desde el hogar profundizó las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral? Muy buena pregunta. Los datos duros van arrojando que sí, que distorsionó y que no mejoró para nada, y que pudo haber abierto algunas más brechas, digamos, aún. En el campo particular del derecho y la práctica del derecho y el arbitraje, etcétera, no voy a ir a los datos duros, sino que la experiencia. Uno entró pensando que esto de tener a todos en el hogar podía llegar a facilitar también la distribución de los roles, el hacerse cargo, cosa que es verdad que muchos hombres se hicieron cargo de cosas que no estaban acostumbrados. Pero la realidad es que la mujer, como siempre, se ha hecho cargo en términos generales más de el enorme volumen de responsabilidades domésticas que se incrementaron durante la pandemia, porque tuvimos todo adentro de nuestras casas, escuela, esto, lo otro. Entonces, ninguna posibilidad de limitar, distinguir, nada. La sobrecarga ha sido mayor para las mujeres. Es correcto que siempre decimos que la flexibilidad junto con la virtualidad es una enorme herramienta para facilitar, digamos, esta conciliación, ¿no? entre la casa y el trabajo. Y sigue siendo. Y yo creo que eso que es algo adquirido va a ser muy positivo
superada la pandemia. Pero durante la pandemia, no. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que ha hecho, lo que ha mostrado es que una retracción, ¿sí? Nadie, yo no creo que, salvo excepciones de algunas soluciones tecnológicas y del que el que estaba encargado de la solución tecnológica, en general ha habido más una situación de retracción y no de expansión, ¿sí? Y de progresos en ese sentido. Entonces, lo que uno ha advertido es que la mujer se ha tenido que hacer sobrecargar respecto de ya la carga anterior. El hombre ha tomado algunos de estos trabajos, pero no en proporción como lo ha tomado la mujer. 2, los clientes mismos, uno ya como experiencia, han limitado sus interacciones en tiempo de cuarentena y de pandemia y de aislamiento a incluso ya no solo hombres o mujeres, sino a las posiciones de líderes actuales, ¿sí? Han restringido estos contactos a los que tienen seniority dentro de una organización o la lideran directamente. Con lo cual, no es evidentemente el espacio fértil para poder hacer un trabajo de promoción, de abrir estos espacios y abrir estas bases. Entonces se ha ido más a lo conocido, por decirlo, y a lo que ya había creado la confianza. Y todo el trabajo de diversidad es un trabajo de apuesta a abrir esos espacios y generar y dar oportunidades para generar confianzas. Entonces, no ha ayudado definitivamente, y más bien los datos es una retracción que dentro de esa retracción y de esa situación, digamos, más conservadora, también ha caído el programa de diversidad y mucho trabajo sobre eso no se ha hecho, ¿no? Los focos han estado puestos en otros lugares. ¿Cuál es la mejor forma de inspirar a otras mujeres profesionales? Bueno, acá yo tengo una respuesta bastante simple. La mejor forma de inspirar en general y de inspirar a otras mujeres profesionales es haciendo, es con el ejemplo, ¿no? La verdad que un micrófono simplemente es muy importante hablar, ahora voy a hablar de esa otra parte, pero lo primero que hay que hacer es eso, es trabajar, es hacer, ser hacedor, digamos. ¿Y esto qué significa? Llevar adelante aquello que uno hace, su práctica, y también aquello en lo que uno cree, porque en un momento aparece un desarrollo vocacional, y entonces también hacerlo con convicción y como uno cree que es mejor. Si uno no trabaja convencido de que lo que está haciendo es lo mejor, está dando lo mejor y que es bueno, difícil que pueda inspirar, ¿no? Uno tiene que creer y nosotras tenemos que creer en nosotras y en nuestro trabajo y en la autoridad que vamos adquiriendo a partir del trabajo que estamos haciendo. ¿Está bien? Eso es lo primero. Para inspirar hay que hacer. Pero además, lo que uno hace tiene que poder ser visto. Si lo que uno hace no es visto, entonces es difícil que inspire. Entonces, hay que hacer y también hay que, convencido de que estamos haciendo algo bueno, mostrarlo y difundirlo. ¿En qué sentido? En el coacheo. En un punto es un coacheo de decir, esto es bueno, se puede hacer de esta manera, trabajemos para esto. Entonces, yo creo que esa es la forma de inspirar. Es, obviamente, trabajar del mejor modo. Hacer. Y darte cuenta en algún momento, antes o después, pero en algún momento, que lo que estás haciendo le puede servir al otro. Y cuando uno toma conciencia de esto, empieza a trabajar para uno y para el otro. Y las mujeres que inspiran, como nos ha pasado a todas las que vemos referencias que nos inspiran, y también pasa con los hombres, quiero decir, en este modelo, son aquellos que realmente han hecho algo, han mostrado algo, que creemos que es un ejemplo, y los mejores inspiradores son aquellos que se han dado cuenta que pueden ayudar a abrir espacios, a ver cómo se hace, cuál es la mejor manera, y creo que es el compromiso que las mujeres tenemos que tener cuando vamos en la carrera avanzando. Si logramos tener una posición de liderazgo, tenemos que ser conscientes que nuestro trabajo no se acaba en lo que hacemos para nosotras y incluso para nuestra organización,
sino que tiene que poder ser un elemento y una herramienta para promocionar y mejorar el trabajo de otras, en este caso de otras mujeres, ¿sí? Y esto es lo que creo que uno tiene que ser consciente. Siendo consciente de esto, vamos a seguir trabajando todo lo bien que creemos que podemos trabajar y además contribuyendo para que otras mujeres puedan seguir el camino, mejorar el camino, lograr antes que uno eso que uno se propuso, y a decir verdad, al final, en el mejor de los casos, esto es tanto para hombres y mujeres. O sea, yo hoy, si lidero o colidero una práctica en mi estudio, esto mismo necesito darlo. Para las mujeres conscientes de la situación que tenemos nosotros y de las barreras que existen, y también para los hombres que están conmigo. Porque uno lidera para mujeres y hombres, básicamente, ¿no? El líder es eso. Entonces, esto es hacer y ser conscientes de que hacemos para uno y hacemos para los demás. Perfecto, Inés. Muchas gracias por haberte sumado y esperemos que tomen todas las herramientas que fuiste dando a lo largo de la entrevista para que logren disminuir más la brecha. Mucho trabajo para hacer. Les agradezco muchísimo la entrevista. Un enorme placer hablar siempre de estas cuestiones, hablar un poquito de la experiencia. Y sí, hay mucho para hacer, pero como digo, cada vez hay más manos, más voluntades para hacerlo y más conciencia del valor y la necesidad en términos de sustentabilidad de las prácticas, ¿sí? Creo que está en juego no solo un tema de legitimidad que se debate mucho, sino de sustentabilidad. Entonces, muy contenta de compartir y muchísimas gracias a vos por esta entrevista. Muchas gracias, doctora, por la claridad en cada una de sus respuestas. Las invitamos a todas y a todos a que se sumen mañana a las 18 horas a la charla que va a dar el doctor Marcelo Aevi sobre la mujer y el sistema penal. Les comentamos además que estas charlas van a quedar grabadas y van a poder acceder a ellas a través de nuestro canal de YouTube. Los esperamos.